Hola compañeros y compañeras, espero que estén muy bien. A continuación vamos a hablar un poquito de el calor. En el caso del calor, recordemos que es una de las formas en las cuales la energía se puede intercambiar. Recordemos que cualquier sistema puede ganar o perder energía y que esta energía puede, esta transferencia de energía puede darse en forma de calor o en forma de trabajo. Es decir, que un sistema puede ganar energía gracias al calor o al trabajo, puede perder energía gracias al calor o al trabajo. Esto en términos generales, específicamente en las sustancias químicas, hablando de la energía interna, es decir, si tengo por ejemplo un vaso con agua, esa cantidad de agua puede ganar o perder energía interna gracias a ganancias o pérdidas de calor o debido a trabajo. En este caso vamos a hablar específicamente del calor. Aquí debemos de recordar algo que habíamos estudiado desde hace algún tiempo durante el semestre. En este caso, la diferencia entre calor y temperatura. Recordemos que la temperatura hace una referencia a la energía cinética de las partículas. Entonces, aquí lo vamos a anotar. Vamos a decir que se relaciona, se refiere con la energía cinética de las partículas que conforman un material. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, yo tengo una cuchara. Tengo una cuchara, es un sólido, es un metal, perfecto. ¿Qué pasa si a esa cuchara, que probablemente está a unos 20 o 25 grados Celsius, le pongo un encendedor por debajo? Evidentemente va a aumentar su temperatura, pero ¿qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia entre una temperatura fría y una temperatura, perdón, entre una cuchara fría y una cuchara caliente? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos objetos que siguen siendo el mismo material? La única diferencia es que uno tiene baja temperatura y otra alta. La diferencia es la energía cinética con la cual se mueven sus partículas. En el caso de los sólidos, recordemos que las partículas están fijas, lo único que hacen es vibrar. Pero ¿cuál es la diferencia entre un sólido a 20 grados y un sólido a 200 grados? Que las partículas del objeto a mayor temperatura vibran con mayor velocidad. Entonces vamos a decir que la temperatura hace esa referencia a la energía cinética, es decir, a la velocidad con la cual vibran o se mueven las partículas. Igual con los líquidos, ¿cuál es la diferencia entre un poco de agua a 20 grados o la misma cantidad de agua a 90 grados Celsius? La diferencia es que el agua que tiene mayor temperatura, sus partículas se mueven más rápido, es decir, sus partículas tienen mayor energía cinética. Algo importante, nosotros sí podemos decir que un objeto tiene tal temperatura. Es algo que se posee, es una propiedad de cierto material. Entonces puedo decir que el agua tiene 20 grados Celsius o que la cuchara está a 150 grados Celsius. El calor es algo diferente. En el caso del calor, vamos a decir que es energía que fluye. Energía que fluye de un objeto de alta temperatura hacia un objeto de baja temperatura. Entonces es importante, hay que notar algunas cosas. Número uno, que para que exista calor tiene que haber una diferencia de temperatura. Una manera de representarlo es colocar un objeto, digámosle caliente, es decir, un objeto de alta temperatura, lo ponemos a la par de un objeto frío, un objeto de baja temperatura. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a haber un flujo de energía. Ese flujo de energía del objeto de alta temperatura al de menos temperatura. Entonces, en este caso, eso es el calor. También otra cosa a notar, vean que el calor no es algo que se posee. Yo no puedo decir, mira, en esta de vaso con agua, el agua tiene tantos julios de calor. No puedo decir eso. ¿Por qué? Porque el calor es algo que se gana o que se pierde, no es algo que se posee. Y también esto quizás es un poquito más abstracto y en algunas ocasiones más complicado de entender. Vean que el calor deja de existir cuando las temperaturas se igualan. Vean que es un flujo de energía, por eso decimos que el calor es una manera en la cual se convierte, se transfiere la energía, pero en el instante donde las temperaturas se igualan, este objeto, este calor, perdón, va a dejar de existir. Únicamente existe
en el caso donde hay una diferencia de temperatura. De forma tal que vamos a decir que la energía también puede transferirse como calor. El calor fluye de los objetos más calientes a los objetos más fríos, mientras que la temperatura la podemos ver como una medida del contenido de energía cinética del promedio de las partículas que componen un cuerpo. Y en este punto aprovecho para hablar de la ley cero de la termodinámica. Importante, existen tres leyes de la termodinámica. Sin embargo, estas leyes, después de ser formuladas, luego de esto surgió un, un fenómeno que es muy básico, que cumple el aspecto de poder convertirse en ley, pero como se formuló al menos oficialmente luego de hablar de la primera, segunda y tercera ley de la termodinámica, se habló de la ley cero. Digamos que es algo que en términos de la línea histórica surge después de la tercera ley. Sin embargo, como es algo tan básico, tan fundamental, es algo primario, antecesor a estas leyes de la termodinámica, es que se habla de la ley cero. Es algo que en el espacio temporal surge después, pero como es algo más básico, se habla, debería de ser anterior. Por eso es que hablamos de la ley cero de la termodinámica. En este caso, este principio lo que nos dice o lo que establece es que si dos sistemas termodinámicos están cada uno en equilibrio térmico con un tercero, entonces están en equilibrio térmico entre sí. ¿Qué significa? Si yo tengo, por ejemplo, tres objetos, A está en equilibrio térmico con B, B está en equilibrio térmico con C, significa que A y C están en equilibrio térmico entre sí. Pero en realidad, ¿qué nos dice eso? ¿Cómo lo podemos interpretar? Es algo muy intuitivo que podemos ver y se relaciona con lo que acabamos de ver con la definición de calor. Nosotros vamos a tener primero dos objetos. Uno que vamos a decir que está caliente, temperatura alta, y luego lo vamos a poner en contacto con uno frío, temperatura baja. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un flujo de calor. Todo bien. Podemos imaginarlo, tenemos un café caliente, coloco una cuchara. ¿Qué es lo que le va a pasar a la cuchara? Y se va a calentar. Eso es lo que entendemos. Y en realidad el café también se va a enfriar. ¿Por qué? Porque le va a dar calor a la cuchara. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar después de mucho tiempo? Después de mucho tiempo, tanto el café como la cuchara van a tener la misma temperatura. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica, que luego de cierto tiempo las sustancias van a llegar a un cierto equilibrio térmico. Y listo. Ojo, vean que en este caso se ocupa un cierto tiempo. No es que si algo está caliente, saco la cuchara inmediatamente, ya todo se igualó su temperatura. Evidentemente no. Y ahora, ahondemos en este mismo ejemplo. El café está en una taza. Entonces, el café y la taza van a tener la misma temperatura. El café y la cuchara van a tener la misma temperatura. Van a estar en equilibrio térmico. ¿Qué significa eso? Que tanto la cuchara como la taza deberían de estar también en la misma temperatura. ¿Por qué? Porque después de cierto tiempo todo se iguala. La mesa, el aire que está alrededor. Eso es lo que nos dice la ley cero de la termodinámica, que básicamente todas las cosas van a igualar su temperatura. Y relacionándolo con lo que vimos anterior de la definición de calor, en ese momento, cuando eso ocurra, el flujo de calor se va a detener. Ahora, dado que el calor no es una función de estado, como dijimos anteriormente, no es posible decir que el cambio de calor va a ser igual al calor final menos el calor inicial. Eso está mal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, para el calor hay varias fórmulas que podemos utilizar, depende del tipo de calor. La forma más sencilla, más simple, la que vamos a ver de manera introductoria, nos dice que el calor es igual a la masa multiplicado por el calor específico por el cambio de temperatura. En este caso la fórmula lo vemos, el Q representa calor, M representa la masa, el delta T representa el delta temperatura, el cambio de temperatura. Recordemos que en este caso, como en todos los cambios, representa temperatura final menos temperatura inicial. En este tipo de calor se conoce como calor sensible. ¿Por qué? Porque es un intercambio de calor que implica un cambio de temperatura. Y en este caso vemos un concepto nuevo que conocemos como calor específico. En este caso vamos a definir el calor específico, bueno,
lo vamos a representar en este caso con una C minúscula y lo vamos a definir como la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de 1 gramo de sustancia, 1 Kelvin, o lo que es lo mismo, 1 °C. Entonces, en este caso hay que analizar esa definición y, ojo, ver las unidades. En el cuadro aquí abajo vemos distintos elementos y compuestos y sus calores específicos, ver las fórmulas. En este caso vemos que es julio, ese julio está en el numerador y abajo multiplicando, este guioncito debería ser un punto de multiplicación, multiplicando gramos y Kelvin. Entonces vamos a analizar esas unidades y vamos a relacionarlo con esa definición de calor específico. ¿Ok? Aquí es importante recordar que el calor específico de cada sustancia son propiedades intensivas propias de cada material, a como el punto de fusión del agua son 0 °C, el punto de ebullición del agua a una atmósfera son 100 °C, la densidad del agua a 4 °C es de 1 gramo sobre 1 mililitro, el calor específico del agua es de 4,18 julios sobre gramos Kelvin. Ahora vamos a interpretar esto. Igual, en cualquier caso donde nosotros vamos a tener una unidad compuesta, vamos a interpretarlo como si hubiera un 1 en el denominador. ¿Qué significa esto? Es como si nosotros tuviéramos 60 km/h. ¿Cómo interpretamos esto? Es como si hubiera un 1 abajo. Entonces nosotros decimos que en 1 hora se recorren 60 kilómetros. Y entonces, haciendo esta interpretación, nosotros podemos saber que en 2 horas van a ser recorridos 120 kilómetros, o que 30 kilómetros, para recorrer 30 kilómetros se necesita media hora. Teniendo esto claro, vamos a hacer algo similar en el caso del calor específico del agua. Es básicamente como que haya un 1 abajo. ¿Qué significa eso? Significa, insisto, este es el calor específico del agua, que si yo tengo 1 gramo de agua, específicamente 1 gramo de agua, yo quiero aumentar la temperatura de ese gramo de agua 1 Kelvin. Es decir, por ejemplo, quiero que pase de 298 Kelvin a 299 Kelvin. Quiero aumentar en 1 Kelvin. Ahora, para aumentar la temperatura necesito meter calor, necesito que gane energía. Específicamente, para que aumente 1 Kelvin, tengo que ingresar 4,18 julios. Eso es lo que nos dice el calor específico. Es la cantidad de energía que se debe aplicar para que 1 gramo de la sustancia aumente su temperatura 1 Kelvin. Un detalle importante, vean que la definición nos dice que aumente su temperatura 1 Kelvin, o lo que es lo mismo 1 °C. ¿Por qué? Si recordamos la primera unidad, cuando estudiamos conversiones en general, pero específicamente conversiones de temperatura, había que recordar algo. Una cosa son las temperaturas puntuales y otra cosa los cambios de temperatura. Es decir, si yo quiero pasar de 25 grados Celsius a Kelvin, tenía que aplicar una fórmula, sumar 273, y entonces decimos que es lo mismo que decir 298,15 Kelvin. Vean que las temperaturas puntuales, propiamente, mira, este objeto está a 25 grados Celsius, o mira, la temperatura ahorita en el lugar donde estamos son 25 grados Celsius, no es lo mismo que 298 Kelvin. Pero cuando hablamos de un cambio de temperatura, ya que las escalas son equivalentes, cuando hablamos de un cambio de temperatura, vamos a decir que aumenta o disminuye en igual cantidad. ¿Qué quiero decir? En temperaturas puntuales hay que aplicar una fórmula. En cambio de temperatura, insisto que es súper claro, cuando hablamos en cambios de temperatura, 1 °C es lo mismo que 1 Kelvin. ¿Qué significa eso? Significa que yo digo que ahorita estamos en una habitación que está a 25 grados Celsius, pero en la tarde va a aumentar su temperatura en 5 grados Celsius. Vean que estoy diciendo que aumenta 5 grados Celsius. Evidentemente, si estamos en 25 y aumenta 5, va a llegar a 30 grados Celsius. Pero vean que si yo digo que aumenta 5 grados Celsius, es exactamente lo mismo que decir que aumenta 5 Kelvin.
Si aumenta 5 grados Celsius, pasaría a 30 grados Celsius. Si aumenta 5 Kelvin, pasaría a 303.15. Vean que el aumento más 5 grados Celsius o más 5 Kelvin sigue manteniendo la igualdad de temperaturas. Por eso cuando hablamos de cambios de temperaturas, un Celsius y un Kelvin es lo mismo. Ojo, vamos otra vez con la definición de calor específico. Yo quiero agarrar 1 gramo de agua y aumentar su temperatura 1 Kelvin. ¿Cuánto? Y no sé si es pasar de 20 a 21 grados Celsius o de 30 a 31 o de 10 a 11. El asunto es que quiero aumentar su temperatura 1 grado Celsius. Es exactamente lo mismo que decir que quiero aumentar su temperatura 1 Kelvin. No sé si es de 298 a 299 Kelvin. El asunto es que si aumento 1 grado Celsius es lo mismo que decir que aumento 1 Kelvin. Y esto es muy importante a la hora de resolver ejercicios porque en muchas ocasiones nos dicen, mira, el calor específico del agua es 4,18 julio sobre gramo Kelvin, pero todos los demás datos están en grados Celsius. ¿Qué significa? Que simple y llanamente tengo que estar en la capacidad de saber que esa misma capacidad, ese mismo calor específico, perdón, se refiere a julios sobre grados Celsius. Es exactamente lo mismo. A la hora de hacer una conversión, simplemente cambio el Kelvin por el grado Celsius porque es lo mismo. Ojo, únicamente para cambios de temperatura. Teniendo esto claro, podemos comparar distintos valores. Entonces, en este caso, podemos comparar el calor específico del nitrógeno, del aluminio y del hierro. Y es más, comparando estos pocos valores que tenemos, vemos el enorme valor de calor específico del agua. Y de hecho, esa es una de las características que hace que el agua permita la vida. Vean que cuando nosotros, que somos un 70% de agua, salimos al sol, mentira que empezamos a aumentar de temperatura un montón. ¿Por qué? Porque vean que un solo gramo de agua que pase de, qué sé yo, de 20 a 21 grados Celsius ocupa 4 julios versus, por ejemplo, 1 gramo de nitrógeno. Vean que si tenemos 1 gramo de nitrógeno y 1 gramo de agua son la misma masa de sustancia. Queremos aumentar su temperatura igual en 1 grado Celsius. Es decir, que si yo tengo 1 gramo de agua a 20 grados Celsius y 1 gramo de nitrógeno a 20 grados Celsius, quiero pasar ambas cosas de 20 a 21. Vean que el nitrógeno solo ocupa 1 julio versus el agua que ocupa 4 veces la energía. Es decir, que para calentar agua y por ende también para enfriar agua se necesita muchísima energía. Entonces, y eso tiene sentido. Mentira que cuando yo salgo al sol de un pronto a otro, me pega el sol y aumenta un montón de energía. ¿Por qué? Porque se ocuparía muchísima energía para calentar el agua. Obviamente aquí estoy sobresimplificando, hay un montón de procesos homeostáticos en los seres vivos, pero lo que quiero decir es que en realidad el agua permite la vida precisamente por ese elevadísimo valor de calor específico que tiene. E igual cuando comparamos materiales, podemos comparar, por ejemplo, una cuchara o cualquier material hecho de aluminio versus uno hecho de hierro. Y aquí podemos analizar simplemente viendo sus calores específicos cuál se calienta más fácil. Y ojo, cuando digo que se calienta más fácil, si bien suena un poquito subjetivo, lo que se quiere decir es cuál ocupa menos energía para calentarse. Vean que en este caso, básicamente el aluminio ocupa el doble de energía que el hierro para calentarse. Significa que el hierro, con volverlo a ver, se calentó versus el aluminio que ocupa el doble de energía para aumentar su temperatura igual que el hierro. E igual si comparamos el mercurio, vean que el mercurio se calienta aún más fácil que los demás materiales. Entonces vean que con solo ver estas listas nosotros ya podemos analizar, comparar ciertas propiedades térmicas de distintos materiales. Ahora, una cosa es el calor específico y otra cosa la capacidad calorífica. Vamos a decir que la capacidad calorífica, que en algunos textos se representa con una C mayúscula, en otros se representa con una S, es básicamente la cantidad de energía requerida para aumentar la temperatura de una sustancia 1 Kelvin o 1 grado Celsius. Vean que esto de la capacidad calorífica, la definición es muy parecida a la de calor específico, pero ¿cuáles son las diferencias? Por ejemplo, nos aparecen dos valores así. Más que la representación de, mira, será una C mayúscula, una C minúscula, porque eso sí es muy variable, en realidad fijémonos en las unidades.
En este caso, vean que las unidades son muy similares. Tenemos julios arriba, grados Celsius abajo. La diferencia son los gramos, la masa. Y ojo, aquí un disclaimer importante, inclusive podría ser que no aparezcan gramos, sino moles. El asunto es que hay cantidad de materia, cantidad de sustancia. El que incluye cantidad de materia, cantidad de sustancia, siempre va a ser el calor específico, que fue el que discutimos anteriormente, que es una propiedad intensiva, específica, intrínseca a los materiales. Por ejemplo, insisto, en el caso del agua, 4,18 julios sobre gramos grados Celsius. Y de nuevo, ahondando más en el disclaimer, perfectamente ustedes pueden hacer la conversión usando la masa molar del agua, pasarlo a julios sobre mol por grados Celsius. Pero lo que quiero decir es que el calor específico ocupa materia. Un gramo de sustancia o un mol de sustancia, ¿cuánta energía ocupa? Versus la capacidad calórica o calorífica, que en este caso no ocupa la masa. Vean que simplemente decimos julios y grados Celsius. Ahora vamos a analizarlo. Aquí es fácil, insisto, al ver las unidades, saber si se trata de calor específico o capacidad calorífica. ¿Pero qué es? De nuevo, vamos a interpretarlo. En este caso es como poner un 1 abajo. Significa que yo agarro un material, pero un material como un todo, no un gramo del material, no, es todo un material. Yo quiero calentarlo en 1 grado Celsius. Entonces, al aumentar su temperatura a 1 grado Celsius, ocupo aplicar 0.55 julios. Ahora alguien va a decir, pero ¿por qué la diferencia? Veamos que el calor específico evidentemente se utiliza para sustancias puras. Recordando que las sustancias puras son elementos o compuestos. Yo tengo 1 gramo de agua, entonces uno puede extrapolarlo. Y para eso es la formulita. Es más, recordemos la fórmula, el calor es igual a la masa, calor específico por cambio de temperatura. Entonces, teniendo esa fórmula, nosotros sabemos que el calor específico del agua es 4,18 julios sobre gramo grados Celsius. ¿Qué pasa si tengo 2 gramos? Y pues va a ser el doble. ¿Qué pasa si tengo 22 gramos? Pues va a ser multiplicar 22 gramos de agua por eso. Entonces vean que en este caso, uno en la fórmula utiliza la masa y lo multiplica por el calor específico, pues precisamente el calor específico está dado por gramo. Entonces, 1 gramo necesita 4,18 julios para aumentar 1 grado Celsius. Entonces, 2 gramos, y pues 2 gramos va a ocupar un poquito más de 8. Y 3 gramos, pues va a ocupar, si multiplico 3, en este caso, un poco más de 12 julios. Entonces ahí se va multiplicando. Ahora, ¿qué pasa si no quiero aumentar 1 grado Celsius? Si no quiero aumentar 2, o quiero aumentar 5. Quiero aumentar, por ejemplo, pasar desde 25 hasta 75 grados Celsius. Entonces, si quiero pasar desde 25 hasta 75 grados Celsius, recordemos que siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces vean que ahí es como multiplicar. Multiplico por los gramos, ya que el calor específico está en gramos, y multiplico por el cambio de temperatura para ver la energía total. Insisto, ahorita vamos a dar un ejercicio al respecto. Pero, de nuevo, la pregunta inicial, ¿pero y la capacidad calorífica? ¿Por qué no ocupa la masa? Porque no todas las sustancias van a ser sustancias puras. No siempre voy a decir, bueno, ¿cuál es la energía que necesito para pasar de 22 gramos de agua desde 25 grados hasta 75 grados Celsius? Puede ser que no sea agua pura, que sea un material. Es decir, veámoslo en el caso del celular o la computadora desde la cual están viendo este video. En este momento ustedes están viendo este video, puede ser desde su celular o su computadora. Cualquier objeto que ese sea, vean que está hecho de varias cosas. Si es su celular, probablemente está en un estuche que puede ser de plástico, distintos tipos de plástico. Quizás tenga una cobertura especial que protege la pantalla, un vidrio, digamos, temperado, un vidrio protector. Igual dentro del celular está hecho, tiene una batería, tiene procesadores que están hechos de distintos metales. Entonces vean que está hecho de un montón de materiales. O la computadora desde la cual están viendo, si es una PC, es una laptop, igual está hecho de un montón de materiales. Ahora, como un todo, vean que yo no puedo buscar cuál es el calor específico de un celular. No existe. Entonces yo sé que calentar 1 gramo de celular no funciona. O calentar 1 gramo de laptop. Entonces, en ese caso, cuando tenemos materiales más complejos, un material hecho de distintas cosas,
distintos componentes, no nos ponemos a analizar uno por uno. En ese caso, simple y llanamente hablamos de su capacidad calorífica, de este objeto como un todo, para pasar su temperatura, para aumentar su temperatura 1 °C, ya sea de 20 a 21 o de 25 a 26, necesitamos aplicar, en este ejemplo, 0.55 julios de energía. Y listo. Vean que en este caso las fórmulas se simplifican mucho. ¿Por qué? Porque aquí ya no voy a ocupar la masa, simplemente voy a decir que es el calor específico por el cambio de temperatura. Yo sé que que en general, para aumentar 1 °C ocupo 0.55 julios. Es decir, para aumentar 1 °C ocupo 0.55 julios. Pero si no quiero aumentar 1 °C, si quiero, por ejemplo, aumentar 100 °C la temperatura del celular, o, igual que en el ejemplo anterior, pasar de 25 a 75 °C, vean que en ese caso no necesito la masa, porque es un objeto que ya lo estamos viendo como un todo. Para complementar este tema, vamos a realizar un ejercicio muy sencillo. ¿Cuánto calor es emitido cuando se enfría una barra de hierro de 869 gramos desde 94 °C hasta 5 °C? En este caso, al analizarlo, vemos que es un enfriamiento. Entonces, desde ya podemos interpretar si se tratará de un calor positivo o un calor negativo. En este caso, vemos que el objeto está perdiendo calor, de manera que por algo se está enfriando. Vemos que el calor debería ser negativo. Y eso es algo importante, porque este análisis, para a la hora de obtener el resultado, interpretar si efectivamente nos da un valor correcto. Eso sí, y es muy importante considerar, bueno, primero nos deben de dar, o buscamos en alguna tabla, en algún libro de texto, el calor específico del hierro. Y además vamos a utilizar la fórmula. O la fórmula es la de que vimos de calor es igual a masa, calor específico, temperatura. Vean que uno no empieza a ponerle menos porque sí. Esa es la fórmula y esa es fija. Ah, es que como tiene que ser negativo, entonces ahora le voy a empezar a poner menos en algún lado. Si la fórmula no lleva un menos, ustedes no le tienen que poner un menos. Lo que quiero decir es que si esta es la fórmula y si la hacen correctamente, el valor final debería de darles negativo. Eso es lo que quiero decir. Entonces, más bien, mucho cuidado por ese lado, porque un error muy común es, mira, es que el calor tiene que ser positivo y el trabajo no sé qué, y empiezan a poner menos que no existen. Esa es la fórmula, esa es la que hay que utilizar. No hay que empezar a inventarles menos de la nada, simplemente colocamos los datos bien. En este caso, la masa, tenemos que es 869 gramos. El calor específico que se busca es una propiedad que nos la dan, 0,44, bueno, 444 julios sobre gramos por grado Celsius por menos 89 grados Celsius. Y es aquí el otro error típico. Recuerden que el delta T siempre va a ser temperatura final menos inicial. Y es uno de los errores típicos más comunes, que se pone a 94 menos 5. Siempre tienen que analizarlo. La barra de hierro va desde 94 hasta 5 o de 5 hasta 94. Eso cambia el signo y pues evidentemente aquí, como les he dicho anteriormente, los signos sí son muy importantes. En este caso, queremos ir desde 94 hasta 5. La inicial es 94, la final son 5. De manera que el cambio, el delta T, el cambio de temperatura es de menos 89 grados Celsius. En este caso se cancelan las unidades, también es muy importante ponerlo. Vean que siempre fijarnos si el resultado es en julios o en kilojulios, leer si el enunciado nos lo pide en alguna unidad, si me lo pide en julios, en calorías, kilojulios, hacer la conversión respectiva. Y en este caso sería de menos 34.339.4 julios. Y en caso que me lo pidieran en kilojulios, pues sería de menos 34.3 kilojulios. O si por ejemplo es una pregunta de marcar con X, entonces analizar que si hay una opción con julios, una opción en kilojulios, estar analizando, tener una lectura crítica, analítica de lo que me están preguntando. Y este sería el tipo de ejercicio. Ahora, dos conceptos nuevos sobre el tema de calor. Cuando el sistema absorbe calor del entorno, vamos a decir que es un proceso endotérmico. En este caso, vean que este delta H que está aquí abajo, eso lo vamos a ignorar por el momento. Simplemente vamos a entender que si tenemos nuestro sistema y ese sistema gana calor,
ya sea en una reacción química, en un proceso físico, algo tan simple como ponerle un encendedor por debajo, vamos a decir que en este caso, cuando mi sistema gana calor, absorbe calor, es un proceso endotérmico. Y recordemos que cuando algo gana calor era algo positivo. Es decir, que un proceso endotérmico tiene un calor positivo, un Q mayor que cero. Ahora, ¿qué pasa cuando un sistema libera calor al entorno? Ya sea en una reacción química, un proceso físico, no importa. Cuando mi sistema pierde calor, es decir, tiene un calor negativo, vamos a decir que hubo un proceso exotérmico. Entonces recordar, endotérmico, ganancia de calor, exotérmico, pérdida de calor. Aquí como para profundizar en el tema, recordemos que un proceso exotérmico es cualquier proceso que emite calor, transfiere la energía térmica del sistema al entorno o vecindad. Podemos verlo en el caso de reacciones, verlo como calor como producto. Entonces, ejemplos, tenemos reacciones exotérmicas. En este caso tenemos el hidrógeno más el oxígeno, es una reacción, ya lo mencionamos anteriormente, es la combustión del hidrógeno, una reacción que libera muchísima energía, pero específicamente la libera en forma de calor, de manera que es una reacción muy exotérmica. También podemos verlo, y recordemos que una cosa son reacciones químicas y otra ecuaciones. Las ecuaciones es la simbología que nosotros utilizamos para representar una reacción. Hay cambios químicos, por ejemplo, muy complejos, lo que es la respiración celular, la fotosíntesis, ahí es un cambio químico que involucra un montón de reacciones, o los procesos de cocción inclusive. Hay un montón es un solo cambio químico, pero hay un montón de reacciones y cada reacción la podemos representar con una ecuación, pero las ecuaciones también la podemos utilizar para representar procesos físicos. En este caso, vean que estoy pasando de agua gaseosa a agua líquida. Eso es un proceso de condensación. Es un proceso físico, pero igual lo puedo representar en una ecuación. Entonces, en esta ecuación es una ecuación que representa la condensación, e igual es un proceso exotérmico, porque estoy sacándole energía. En cambio, podemos tener procesos endotérmicos, que es cualquier proceso en el cual en el entorno hay que suministrar calor al sistema. En el caso de una reacción, lo podemos ver, reacción o ecuación, podemos ver el calor como un reactivo. En este caso, la mayoría, no todas, pero una gran cantidad de reacciones de descomposición son reacciones endotérmicas, donde yo agarro el reactivo y lo tengo que calentar, tengo que meterle calor para que ocurra la reacción. Entonces, en las exotérmicas se libera calor, vemos el calor como producto, en las endotérmicas hay que aplicar calor, se absorbe calor, en este caso vemos el calor como un reactivo. Igual aplica para procesos físicos, derretir un pedazo de hielo, algo tan simple como eso. Entonces en ese caso tenemos agua sólida y se convierte en agua líquida. Pero ¿qué hay que hacer para que un hielo se derrita o para fundir una cuchara? En ese caso hay que aplicar energía en forma de calor. Aquí lo podemos también viendo su posición energética. Vean que en este caso, en una reacción exotérmica, los reactivos al inicio tienen más energía que los productos. De manera que cuando se forma el producto pasa de una condición inicial de más energía a una de menos energía, y esa diferencia de energía sale hacia el entorno en forma de calor. O esta misma reacción, la que vimos anteriormente, la de la descomposición del óxido de mercurio, para que ese óxido de mercurio se descomponga hay que meterle calor. Estoy pasando de un sistema de menos energía a uno de más energía. Para que eso ocurra, necesito aplicar energía, por lo tanto es una reacción endotérmica. Ahí vemos la reacción de combustión del hidrógeno es exotérmico, la descomposición del óxido de mercurio es endotérmico. Una pregunta típica tanto en quiz como en examen acerca de procesos exotérmicos o endotérmicos es: de los siguientes casos, procesos, reacciones, indique cuáles son exotérmicos, indique cuáles son endotérmicos. Entonces, en ese caso hay que analizar. Siempre se recomienda, simple y llanamente, ok, nos imaginamos nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, tenemos un sistema. Entonces, el echar potasa en agua. Entonces, echamos potasa en agua y muy importante, esto aplica tanto para efectos de examen o en el laboratorio o la vida real. Entonces, básicamente nosotros tenemos nuestro sistema que sería el agua y el potasa. Es un proceso de disolución. Y nosotros sentimos que el recipiente se calentó. Entonces, en ese caso, aquí tendríamos nuestra mano. Esta es una mano
muy dibujada muy feo, pero bueno, tenemos nuestra mano. Vean que nuestra mano es parte del entorno. Entonces, si yo mezclo la potasa y el agua y yo siento que se calentó, significa que hay parte del calor que salió del sistema y llegó a mi mano. ¿Qué implica eso? Que cuando yo hago mezclas, hago reacciones y siento que se calentó, mi mano, que es parte del entorno, es la que está sintiendo el aumento de temperatura. ¿Qué significa eso? Significa que esas reacciones que se calientan son reacciones exotérmicas. Pero ¿qué pasa si más bien, por ejemplo, disuelvo algunas otras sales? Vean que potasa en agua se calienta, pero si yo mezclo cloruro de amonio, más bien voy a sentir que se enfría. ¿Qué significa eso? Aquí voy a poner nuevamente, voy a poner otra mano. Y en ese caso, ¿qué ocurre cuando se enfría? Yo estoy sintiendo una disminución en la temperatura. Significa que mi sistema me está robando calor de la mano. Entonces tengo la mano, cuando siento que se enfría, significa que mi sistema me está robando calor. Entonces cuando yo hago una reacción o mezclo cosas y siento que se enfrió, es una reacción o es un proceso endotérmico. Eso para que quede claro. Igual aplica para cambios de estado. En cambios de estado igual hay que analizar. Recordemos que podemos pasar de sólido a líquido y de líquido a gas. O también hacia el contrario, puedo pasar de gas a líquido y de líquido a sólido. Y de igual manera puedo pasar de sólido a gas de un solo o puedo pasar de gas a sólido de un solo. Y todos esos tienen sus nombres, cualquier cosa pueden repasarlo en uno de los primeros videos que hayamos estudiado. Ahora, básicamente, ¿yo qué tengo que hacer? Y pensemos en un ejemplo tal vez más fácil de imaginar. Yo pongo a hervir agua. Yo tengo un agua en una olla, ¿qué le tendría que hacer para pasarla a gas, para hacerla hervir? Evidentemente, para poner a hervir agua, ocupo calentarla, ocupo aplicar energía. Significa que en esta dirección, todo, ya sea para pasar de sólido a líquido, de líquido a gas o de sólido a gas, todos esos procesos involucran que tengo que aplicar energía, son procesos endotérmicos. Pero, ¿qué tengo que hacer para congelar agua? Yo tengo una botella con agua, la quiero convertir en hielo. ¿Qué hago? Y la meto al congelador. Ok, pero ¿qué ocurre en el congelador? En el congelador, este le roba calor, le saca calor. Eso significa que todos los procesos, ya sea de condensación, solidificación o sublimación inversa, todos los que van en esta dirección implican que tengo que sacarle calor. En ese caso, se habla de un proceso exotérmico. De nuevo, vean que en todos los casos siempre tengo que imaginarme qué le pasa a mi sistema. ¿Le está entrando calor o le está saliendo? Ojo, y aquí una aclaración importante. Muchas veces cuando uno analiza esto, discute eso, surge la duda, pero es que en el caso aquí de la izquierda dijo que cuando se calentaba era exotérmico. Pero vea qué raro, aquí yo estoy poniendo a hervir agua y más bien hervir agua es endotérmico. Y eso está oponiéndose, es algo contradictorio. Y no es cierto. Vean que en este caso que yo dije que era exotérmico es precisamente porque cuando yo siento que se calentó solito, significa que mi sistema está tirando calor. Versus el poner a hervir agua, no se está calentando el agua sola, yo le estoy metiendo calor para que ocurra. Por eso son cosas contrarias. Vean que no siempre que involucra calor es lo mismo, hay que analizarlo. Entender que si le sale calor solo, significa que sí es un proceso, una reacción exotérmica. Pero si yo lo tuve que calentar, le tuve que meter calor, más bien es un proceso endotérmico. Igual en el caso contrario. Vean que aquí yo dije que si yo siento que se pone frío, es endotérmico, pero cuando se pone frío solo, que yo mezclo y siento como el sistema me está robando calor. En ese caso, vean que es endotérmico precisamente porque me está quitando calor de la mano. Eso no implica que si yo lo meto al congelador, entonces como siento frío, el hielo está más frío que el agua, entonces es endotérmico. No, no, no. Vean que en ese caso, en ambos, en el caso del sistema que yo mezclo y siento que me está robando calor, sí es endotérmico, porque me está robando a la mano. El sistema es el que está robando calor. Versus yo lo meto en el congelador, ahí más bien
Si yo lo meto en el congelador, es el congelador el que le está robando calor al sistema. Por eso siempre tenemos que tener muy claro qué le está pasando al sistema, si está dando calor o está robando calor. Y otro detalle, ya para finalizar la parte de calor, es entender, vean que en este caso, si bien de forma muy coloquial, nosotros hablamos del frío, es que está haciendo frío, o abro una puerta, una ventana y está entrando el frío, de forma coloquial, perfecto, no hay ningún problema con eso, pero vean que en términos termodinámicos, en realidad todo ronda alrededor del calor, es que entra calor o sale calor. Y un ejemplo muy típico es que yo tengo una cierta bebida, tengo un vaso, tengo una bebida, y esa bebida le echo cubitos de hielo. ¿Y qué estoy haciendo con el hielo? Y estoy enfriando la bebida. Y todo bien. De nuevo, excelente decirlo así, no tienes nada mal. Pero ya en términos termodinámicos, ¿qué es lo que está ocurriendo? Ya que no es el frío lo que le estoy dando. En ese caso, analicémoslo con la primera ley y con la ley cero de la termodinámica. Hay dos objetos de distinta temperatura. El hielo tiene menos temperatura y en este caso la bebida tiene mayor temperatura. Aquí lo que va a ocurrir es que la bebida le va a dar calor al hielo. Entonces el hielo está calentándose y la bebida se está enfriando. Eso es lo que vamos a tener y por eso es que el líquido al final se hace más frío, porque está perdiendo calor al darse el hielo. Entonces siempre tenemos que analizar todo en términos de quién le está dando calor a quién.